Si gustan tomar sus lugares para dar inicio a nuestra última mesa de hoy, donde vamos a debatir acciones para garantizar la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento. Analizar los desafíos y compromisos de las autoridades electorales para garantizar la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento en la coyuntura actual de nuestro país. Nos acompañan como ponentes y les pido por favor un aplauso para Jaime Fernando Cárdenas García, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvimos juntos en un programa una vez en CNN. Hace algún tiempo. ¿Qué dije? No. Ay, muchas gracias. Hola. Yo decía, ¿dónde está? Pero no, ahí estaba. También está, como ya lo oyeron, Joy Laston Hawks, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tú eres Jessica. Y Jessica Marjane Durán Franco, presidenta y fundadora de la Red de Juventudes Trans México. En esta mesa tendremos como moderador al consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Baraja, quien a partir de este momento hará uso de la voz. Gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar en esta casa académica, en una de las ciudades más reconocidas del estado de Veracruz. Por supuesto agradezco al rector de la universidad, por toda la apertura para un diálogo con libertad y con tecnología a un lado. Y lo digo allá porque yo creo que sin libertades el mundo no puede ser mundo, no se puede vivir sin libertad. Creo que la base esencial de poder decidir cualquier cuestión de nuestra vida o de los demás, pues tiene que ver con nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de acción y de la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. De sentido, para mí será un gusto hoy presentar en esta mesa al doctor Jaime Cárdenas, a la doctora Joy Laston y a Jessica Durán, que trae un trabajo de redes y de trabajo en grupos trans en todo México. En ese sentido, es una mesa de lujo. Yo agradezco a las tres personalidades que aceptaron estar en esta mesa, en este debate. Muchas gracias. En el órgano electoral de Veracruz estamos muy agradecidos con ustedes por traer también a las entidades federativas debates de esta naturaleza y que, diría mi colega Quintín, y lo voy a citar al consejero Quintín, que no vivamos hasta triples provincias, en una frase por la cuestión de no solo vivir en una capital, sino vivir en una ciudad diferente, una capital de un estado para ser una tercera provincia. Y creo que traer estos debates a las universidades de Veracruz también es algo interesante. Lo que quiero decir pues que acá en Veracruz quisiéramos generar este tipo de debates como en la Ciudad de México. En ese sentido, cuando hablamos de libertad de pensamiento, cuando tenemos que hablar por qué somos y pensamos diferentes, lo primero que pensamos es en la libertad de expresión, pero más allá, para poderse expresar, primero hay que tener un derecho humano fundamental, y ese derecho humano fundamental es el derecho a pensar diferente, el derecho a tener un pensamiento propio, un pensamiento ético, de conciencia, de religioso, de principios y de valores. Esto es esa libertad de pensamiento que nos da y nos reconoce la Constitución mexicana como derecho humano y que a través de dos vías instrumentales esenciales, que es la libertad de expresión a través del artículo 6 y la libertad de poder imprimir o difundir nuestras ideas. Estos dos derechos humanos que hacen y se nutren con la libertad de pensamiento, son tres derechos humanos que creo yo, o tres libertades fundamentales sin la que ningún régimen podría considerarse como democrático. Ahí lo dejo yo,
la libertad de pensamiento es la esencia de un régimen democrático, desde mi perspectiva. Ahí lo dejaría yo, los expertos son quienes hoy nos acompañan. En primer término, daré el uso de la voz al doctor Jaime Cárdenas, conocido académico, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como todos sabemos, ha sido consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral, también ha sido diputado federal, entre otras funciones públicas que ha desempeñado. Tiene el uso de la voz, doctor Jaime. Gracias. Primero, muchas gracias por estar aquí, a Juan Manuel Vázquez Barajas, a él como consejero del OPLE, a todos las consejeras y los consejeros del OPLE, también a los magistrados del Tribunal Electoral, desde luego a nuestros anfitriones de la Universidad Cristóbal Colón, a su rector, y veo que también la invitación fue del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Yo alguna vez había estado aquí hace muchos años impartiendo un curso de teoría del derecho, o sea que no me es tan ajena la Universidad Cristóbal Colón. Este tema, como bien lo dice Juan Manuel Vázquez, es un tema que tiene que ver con la libertad, pero no solo con la libertad, ¿no? Si a un estudiante de Derecho le piden de Derecho Constitucional, que enmarque el tema de los principios que tienen relación con la libertad filosófica, ideológica, libertad de creencias, el alumno diría inmediatamente artículo 3º, educación laica, artículo 40, Estado laico, separación iglesias-Estado, artículo 130, y también algunos de ellos dirían o señalarían que tendríamos que entender como parte de las libertades, también a formas no ortodoxas del ejercicio de la libertad de pensamiento o ideológica, como el derecho a la resistencia, por ejemplo, o la desobediencia civil, o formas de ese tipo de expresión de la libertad ideológica, política, de expresión, de manifestación, etc. Entonces estamos hablando en el territorio de la libertad y por lo tanto en el territorio de la laicidad, del Estado laico. El Estado laico que puede ser entendido de distintas formas. Ustedes saben que una manera de entenderlo es como lo hacían los jacobinos, lo hicieron los jacobinos, como la persecución del fenómeno religioso, es una forma de entender al Estado laico, perseguir lo religioso. Esto lo hemos tenido, ha sido parte de la historia de México. Un gobernador de un estado cercano a ustedes, vecino a ustedes, de Tabasco, presumía en sus tarjetas de presentación, decía Tomás Garrido Canaval, gobernador del estado de Tabasco, enemigo personal de Dios. Esta es una forma de entender el laicismo, ¿no? Una forma antigua, jacobina. La otra forma es entenderlo a la manera juarista, como una suerte de separación de las iglesias con el Estado, y hay, por supuesto, formas de entenderlo mucho más modernas, aceptando el pluralismo y la igualdad de derechos y de obligaciones entre creyentes, agnósticos, ateos. Pero bueno, de esto no vengo a hablar del Estado laico, ¿no? Aunque el tema convoca o tiene relación con las concepciones, las distintas concepciones del Estado laico. Hace un momento, cuando preguntó Joy a los compañeros de la mesa previa, que cómo se lograba garantizar los derechos de las mayorías, cómo no pensar solo en una democracia de élites o de partidos o de grupos vulnerables que son minorías, pero son minorías que tienen detrás de sí poder económico o poder mediático o poder de influencia en la sociedad. Yo estuve pensando que la forma de garantizar, como se llama el tema de esta mesa, la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento, pues es ampliando tres cosas.
fundamentalmente ampliando las libertades, todas las libertades que reconoce la Constitución, que reconocen los tratados firmados por nuestro país. Pero desde luego no podemos alcanzar un desarrollo amplio, óptimo de las libertades si no fortalecemos, si no vemos por el estado del bienestar. ¿Sí? Tenemos un problema con más de la mitad de la población que vive bajo niveles de pobreza. Esa mitad de la población que vive en niveles de pobreza, pues no les interesan los grandes debates sobre la libertad, o no les interesa de manera inmediata el debate de la libertad, o si van a estar representados los grupos vulnerables en los congresos o en los ayuntamientos. Lo que les interesa es ver satisfechos sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, ¿no? Y una vez que tienen cubiertos o satisfechos esos derechos, pueden dar o participar en los debates sobre la representación política, que también son muy importantes. Entonces, para ampliar la libertad, los canales de la libertad ideológica y de la diversidad ideológica, yo creo que, desde luego, hay que plantearlo en el núcleo de los derechos de libertad, pero a partir de una garantía previa a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y el otro elemento también muy importante es no pensar solamente en una democracia electoral, de corte electoral. Hay que fortalecer a la democracia electoral, como diré a continuación, pero esa democracia electoral debe venir acompañada por una fuerte dosis de democracia participativa, de democracia directa, deliberativa, comunitaria. Entonces, ¿cómo ampliar la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento? Por un lado, diría, transformando la democracia representativa que hoy tenemos. Es una buena idea, también yo asumo ese punto de vista, que tendríamos que tener en México, por ejemplo, un sistema electoral mucho más proporcional, un sistema electoral mixto como el modelo alemán. Pero tenemos también que hacer cosas más importantes. Creo que, por ejemplo, el tema del papel de los medios de comunicación, aunque desde 2007 está prohibido que particulares, que los partidos durante las campañas adquieran tiempos o en los procesos electorales o compren tiempos de radio y televisión, nuestra propuesta o nuestra orientación debe ir más allá. Necesitamos un verdadero pluralismo de medios y en los medios. Muchos medios de comunicación que expresen los distintos puntos relevantes o no tan relevantes de la sociedad, y también al interior de los medios que exista democracia al interior de los medios. Que un periodista le sea reconocido su derecho a la cláusula de conciencia, que no sea despedido del medio por escribir o por opinar en contra de la línea editorial de ese medio. Y algo que a mí me preocupa mucho, que no oí en las mesas anteriores, seguramente porque no era parte de los temas, pero a mí me parece fundamental también que en México repensemos seriamente, para fortalecer nuestra democracia representativa electoral, que pensemos seriamente en la derogación del financiamiento privado o en algunas formas de financiamiento privado que deben ser derogadas, para que los poderes económicos, los poderes fácticos, no sean los dueños de la vida electoral, de la vida representativa de nuestro país. Y desde luego atender a otras graves deficiencias del sistema electoral mexicano, como son la compra de los votos, la coacción del voto, el desvío de recursos públicos con fines electorales. Al momento en que se hace esta transformación de la democracia electoral, esta debe venir acompañada con mecanismos de democracia participativa y deliberativa y directa. Ustedes saben que el actual gobierno, bueno, lo escuchamos en los debates públicos, está muy interesado en este tema, está interesado en promover una reforma en materia de consulta, en materia de revocación de mandato. Hay sobre esto un fuerte debate. Yo soy de los que está a favor, desde luego, de todos los mecanismos de democracia participativa y deliberativa, y pienso que las decisiones más importantes de este país no deben ser tomados por las nomenclaturas de los partidos, por los líderes de los grupos parlamentarios,
por el señor presidente de la República. Las decisiones más importantes en este país deben ser sometidas a referéndum. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, los acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, por ejemplo, las reformas constitucionales, este tipo de decisiones debieran estar sometidas al referéndum ciudadano. Y luego hay una serie de cambios institucionales en los que tenemos que pensar para fortalecer la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento. Y lo que tenemos que hacer en las instituciones, en los tres poderes, en los órganos autónomos, en los tres niveles de gobierno, es abrir los poderes. Necesitamos abrir el poder judicial, el federal y los locales. ¿Qué requerimos? Nuevos métodos, nuevas formas de elegir, por ejemplo, a los ministros de la Suprema Corte, siguiendo la pregunta que hacía yo y hace un momento. Bueno, está muy bien, las mujeres, la comunidad LGBTI, los migrantes, en fin, pero por ejemplo, ¿dónde están los pobres? ¿Cuántos pobres hay entre los 11 ministros de la Suprema Corte? ¿Ustedes conocen a un ministro que represente a los pobres? ¿Habrá ministros indígenas, como Benito Juárez en el siglo XIX, entre los 11 ministros de la Corte? ¿Habrá consejeros electorales que representen a los pobres o a los indígenas? En el OPLE de Veracruz estarán representados los pobres o los indígenas. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo debemos elegir a los titulares de estos poderes y órganos autónomos que no son de elección popular? Tenemos que abrir el Poder Judicial. Por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué no impulsamos? No creo que sí existe en Veracruz, y ahora me lo dirán, la figura de acción popular de inconstitucionalidad. No sé si se haya empleado en Veracruz y hasta dónde, para que un ciudadano, sin demostrar, como decimos los abogados, ningún tipo de interés jurídico o interés legítimo, pueda reclamar por inconstitucional una ley. ¿Por qué no promovemos esto? Acciones populares de inconstitucionalidad. ¿Por qué no establecemos figuras procesales para garantizar los derechos difusos? ¿Por qué no fomentamos o estimulamos la figura que señalaba el magistrado del Tribunal de la Sala Regional Jalapa, el amicus curiae, pero en audiencias públicas, en todos los órganos, en los OPLES, en los tribunales, en fin? ¿Por qué no hacemos esto? Esto respecto al Poder Judicial. Respecto al Poder Legislativo, bueno, en México está de moda últimamente hablar de Parlamento abierto. Y sí, se abre el Parlamento a las opiniones de los expertos, de los académicos, de los organismos de la sociedad civil. Eso está muy bien, pero no existe una obligación correlativa de parte de las comisiones del Congreso o de las cámaras del Congreso o del Congreso local para dictaminar uno a uno los razonamientos que plantean los ciudadanos y los académicos en esos ejercicios de Parlamento abierto. Ustedes leen el dictamen o la minuta de la Cámara correspondiente y no hay una argumentación que respalde o que rechace los planteamientos que hicieron los ciudadanos en esos ejercicios públicos. Respecto al Poder Ejecutivo, pues a mí me parece muy bien que las principales decisiones se consulten, pero esas consultas deben ser realizadas por los órganos competentes, es decir, por los órganos electorales, y también me parece muy importante que esas consultas sean vinculantes a la sociedad, que sean vinculantes para la sociedad y para la autoridad. Por ejemplo, los megaproyectos, ¿no? Ya sabemos que se están consultando algunas comunidades en el Istmo para el Tren Maya, en la península de Yucatán y también para el Istmo de Tehuantepec, sobre el proyecto del Istmo, pero esas consultas no necesariamente son vinculantes. Entonces tendríamos que ir más allá del convenio 169 de la OIT para lograr que las principales decisiones públicas de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, fuesen consultadas y la consulta tuviese un carácter vinculante. Entonces, para concluir, me imagino que ya me excedí de los 10 minutos, yo diría que sí, que es fundamental que en este país, en este momento además histórico,
en donde hay muchas acusaciones, señalamientos del regreso a una nueva hegemonía, señalamientos de populismo, de retorno al populismo o de regreso al populismo. Es muy importante que se mantenga el pluralismo político, el pluralismo electoral, el pluralismo jurídico, que se respete la heterogeneidad en la sociedad y que se garantice ese principio que habla como principio absoluto, dice Zagrebelsky, muchos de ustedes lo conocen. Hay un principio absoluto, el único principio absoluto es que haya pluralismo de valores en una sociedad democrática, en un Estado constitucional. A mí esto me parece fundamental. Yo simplemente quiero decir, no porque me considere vocero de la 4T, de la Cuarta Transformación, pero a mí esas críticas de, por ejemplo, de populismo no las comparto. Yo pienso que mientras el actual gobierno respete los resultados electorales y respete las decisiones de los tribunales, sobre todo de la Suprema Corte, las críticas de populismo son críticas infundadas. Vamos a ver respecto a la otra crítica de hegemonía, qué pasa en los siguientes procesos electorales del país, en el 2021 o en el 2024, para poder determinar si existe o no una nueva hegemonía y hasta dónde llega esa nueva hegemonía, porque si se mantiene independiente el Poder Judicial y se mantienen independientes algunos órganos constitucionales autónomos, pues yo creo que no será posible que el mundo de hoy, el mundo contemporáneo, heterogéneo y plural, no da lugar a la construcción de una hegemonía en los términos que se pensó en el pasado. Pero todo esto está sujeto pues a comprobación empírica y a lo que vayan señalando los acontecimientos de ahora en adelante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Jaime Cárdenas. Ahora daré el uso de la voz a Joy Lanston, quien es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, experta en el análisis de partidos hegemónicos y de relaciones de poderes públicos como el legislativo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Estoy muy contenta porque voy a presentar algo de un nuevo trabajo mío y para mí es un momento perfecto para hacerlo. En el 2018, los tres partidos tradicionales, el PAN, PRI, PRD, los partidos que habían guiado la nación a una democracia representativa y liberal, fueron rotundamente derrotados en las elecciones por un partido fuera del sistema liderado por un político muy carismático. Con eso se dio un gran cambio, si no la muerte, al tradicional sistema de partidos en México. Un cambio que a mí no me necesariamente me da un buen feeling en cuanto a el espacio ideológico que cubre. No queda claro si dos de los tres partidos tradicionales vayan a sobrevivir los próximos ciclos electorales. Pueden literalmente quedarse fuera de la competencia el PRD y el PRI. Peor aún, los votantes, según medido por Mitofsky, hoy día tienen menos confianza en los diputados federales y en los partidos políticos que tienen en la policía municipal. Eso sí para mí es una tragedia de la política democrática de México después de 97 y después de 2000. Bueno, los partidos ayudaron a lograr terrible derrota haciendo tres tipos de malas prácticas durante los últimos 20 años. Sí, estoy culpando en parte la actuación de los partidos por lo que les pasó en el 2018. Primero, pasaron varias leyes electorales sabiendo que no iban a cumplirlas en la práctica. Dos, escribieron, negociaron y pasaron otras leyes que sabiendo que iban a poder manipularlas.
en la práctica. Tercero, criticaron y cuestionaron las mismas autoridades electorales, el INE, IFE y el tribunal, quienes supuestamente iban a actuar como un árbitro fuerte y independiente. ¿Y contra quiénes o qué grupos actuaron los partidos políticos en México? Primero, los votantes. Segundo, las autoridades electorales. Tercero, sus propios militantes y activistas que querían ser votados, los que son ambiciosos y querían ser electos a puestos de elección popular. Los partidos, al no cumplir con las reglas y las leyes o escribir estas leyes en formas manipulables, traen consigo, a su vez, muchas ventajas en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo pueden gastar más dinero de lo ortogado en la ley. Pueden hacer mini trampitas cuando manipulan la regla de 8% de sobrerepresentación, las candidaturas independientes, las cotas de género. También esperaban, pensaban o calcularon, como ustedes quieren verlo, que a poner ciertos consejeros y magistrados en el Consejo General o en la Sala Superior, que funcionaban, no todos, pero algunos, que funcionaban como corredores de transmisión de sus intereses en el Consejo General, en la segunda Sala Superior, iba a funcionar muy bien, hasta mejor que tener un árbitro totalmente independiente o autónomo. Usaron colisiones electorales para burlarse de la regla de 8% de sobrerepresentación. Rehusó a nombrar nuevos consejos por 2 años, dejando el Consejo General un poco cojo después del escándalo de 2006-07. Cambiaron los periodos de acción o poder de los magistrados y de los consejeros a su gusto. Estos son todos ejemplos de las varias acciones que tomaban los partidos para burlarse de la ley, de las nuevas reglas electorales que ellos mismos habían escritos y pasados, y las mismas autoridades electorales que también en un momento anterior ellos mismos habían conformados. Muy bien. Entonces los partidos felizmente hacen trampitas, hacen gandallerías, no cumplen con la ley y por muchos años. Sin embargo, el hecho de que las leyes y las autoridades electorales no siempre pueden limitar la actuación de los partidos, también en el mediano y largo plazo ayudaban a poner el camino para su derrota tan estrepitosa de 2018. Entonces, lo que les funcionaba en el corto plazo, voy ganando, voy sacando provecho, a lo largo de 20 años, sí ayudó mucho en destruir, en el caso, por lo menos yo diría del PRD, tal vez en el caso del PRI, 2 de estos 3 partidos mayoritarios, más importantes, más tradicionales, que ayudaron a México a llegar a la democracia. All right. Obvio, la actuación de los partidos no es la única razón por la derrota de estos 3 partidos en el 2018. La falta de crecimiento económico, la corrupción y la violencia de los grupos organizados jugaron un papel sumamente importante en la victoria de AMLO y también del Morena en 2018. Es claro que sí. Sin embargo, el argumento que quiero hacer aquí es que el hecho de que los partidos no tuvieron que responder rápidamente a las exigencias de los ciudadanos, porque estaban tan protegidos gracias a las reglas mismas que ellos hacen, que estos problemas no se resolvieron a tiempo. En parte porque los partidos no tienen que responder rápidamente a las exigencias de los votantes. Les quiero contar un poco
de My Country. En Estados Unidos no hay, ¿cómo se llama? No hay cuotas, ¿sí? No hay cuotas de nada. O sea, todos, lástima, Margarita. Si entras o no entras, tú vas. Ok. Entra Trump en 2016 y hace varias cosas que enojan en enormes sectores de la población, incluyendo, mas no limitado, las mujeres, ¿sí? Entonces, gracias al hecho de que los partidos no tienen mucho control sobre la selección de candidatos en Estados Unidos, desde hace 100 años, por razones que no importan aquí, los estados determinan cómo va a funcionar las primarias, las nominaciones abiertas a los ciudadanos en el distrito, eso es lo que es una primaria. Gracias a primarias abiertas, muchísimos nuevos candidatos y candidatas entraron gracias a su enorme enojo contra el presidente Trump. Y ganaron sus candidaturas gracias a las primarias y luego muchos sí también ganaron sus elecciones abiertas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Los partidos sabían perfectamente bien, ya para las elecciones, los partidos mexicanos, sabían muy bien del enojo, por lo menos del Círculo Rojo en la Ciudad de México, mucho enojo por parte de estos gran comentaristas que decían, están mal los partidos. Tenemos que cambiar los partidos, pero no funcionaba muy bien. ¿Y por qué? Porque subieron la barrera de entrada a 3%, hicieron más difícil o mantuvieron más difícil la formación de nuevos partidos fuera de momentos de elección. Pusieron candidatos independientes que luego era como estar en un cochecito viejo con 3 llantas en vez de 4, ¿sí? Chocando y luego ahí tirado al lado del camino. Y finalmente el que más me pareció feo fueron la reelección consecutiva después de 80 años, pero con la salvedad de ¿qué? De que un funcionario público no puede ser renominado por la misma puesto de elección popular, salvo que el mismo partido lo nomina. Háganme el favor. ¿Y por qué hacen eso? Para mantener el control sobre sus candidatos ambiciosos o sus militantes ambiciosos. Entonces, en Estados Unidos los partidos no pueden controlar eso. Entonces entran una bola de mujeres y hombres furiosos porque ¿cómo es posible que no sé qué? Y ¡boom! Ganan. Y vean por favor ahora, no es tan igualitaria el Congreso estadounidense en comparación con el mexicano, pero para nada. Pero ¿quiénes están hable en el Congreso de Estados Unidos en contra de las políticas de Trump? Primero, Partido Demócrata. ¿Quién es la jefa del Partido Demócrata? Una mujer. ¿Quién es una de las voces más jóvenes e interesantes del partido? No me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Alejandro Ocasio, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasó después de las elecciones de 2009 y luego la nueva reforma electoral? Exactamente nada, salvo lo contrario. ¿Y por qué? Porque los partidos tienen controlado la habilidad de hacer leyes. ¿Hacen leyes para qué? Para que no tengan mayor competencia. Muy bien. Rant, ya. No, casi termino. Okidoki. ¿Por qué los partidos se encuentran en esta terrible disyuntiva? Primero, porque la forma en que pueden nombrar y despedir a los consejeros y a los magistrados. Y no tenemos que ver muy lejos. ¿Qué pasó con la presidenta del Tribunal Federal Electoral? Un buen día está, el día después se fue de su puesto de presidenta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir un buen día se despertó y no se sentía bien? ¿Mucho trampa? No, mejor no. Por supuesto que no. Uno puede argumentar que era el nuevo ejecutivo, uno puede argumentar que fue el partido. Sí se sabe, pero no se sabe. Entonces, el punto es presión externa,
mete presión dentro de las autoridades electorales, incluyo IFE, INE y el tribunal. ¿Cómo se hacen? Segundo problema, la facilidad que los partidos juntos, mayoritariamente, pudieron lograr cambiar las reglas electorales con muchísima facilidad. Obvio, hubo muchas broncas, muchas negociaciones, muchos problemas con negociación, muchas críticas, muchas quejas. Sin embargo, cambian cuando les pegue la gana. Y por razones también de muy corta visión. Y no estoy de acuerdo con el señor expresidente del IFE. ¿Por qué? Porque creo que el INE no tiene por qué estar en el business de monitorear el uso de espacios del Estado, de medios. Que el INE simplemente contracte para que todos paguen igual y luego dejan que los partidos hagan lo que quieran. ¿Sí? Tiene mucho mayor sentido. Pero este afán de controlar para luego no permitir acceso, sí es tremendo. Y el problema, finalmente, es porque los partidos no nada más se compiten entre sí, el PAN versus el PRD versus el PRI. No, los partidos quienes escribieron, negociaron y pasaron todas las reformas electorales básicamente desde el 94, pero más formalmente desde el 96, ellos compartan muchos intereses, como cuáles, enormes presupuestos para campañas. 2, altas barreras en contra de la participación de nuevos partidos o nuevos actores políticos. 3, el control sobre sus políticos ambiciosos. No hay realmente nada peor en un sistema con distritos de mayoría simple, no hay nada peor que unas decisiones centralizadas en términos de selección de candidatos para estos distritos. O sea, ¿por qué un líder partidario debe de estar en la Ciudad de México decidiendo tú sí, tú no, tú sí, tú no? Por eso mi queja también en contra de las cuotas. Los ciudadanos deben de participar también en la selección de candidatos. No es suficiente que simplemente voten, ¿sí? Los candidatos ya súper manoseados, ¿se dice o no se dice? Manipulados, mucho más bonito. Manipulados en la Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque son los ciudadanos que tienen que vivir con estas decisiones. ¿Sí? All right. Entonces, para terminar, sí, gracias. Please, dice, termine. All right. Mi respuesta de por qué los partidos por tantos años hicieron cosas inteligentes en el corto plazo, pero muy destructivas en el largo plazo. Primero es que los incentivos de no cumplir con las leyes eran tan fuertes que no lograron las enormes tentaciones de bajar el poder de las autoridades electorales. 2, aun cuando ellos veían venir la crisis después de 2009, no pudieron cambiar su comportamiento. ¿Y por qué? Porque ya no había forma de atar de las manos de los 3 grandes. Porque si tú dices, yo sí voy a cumplir con todo, y los otros 2 no, y no puedes saber que la autoridad te va a obligar a obedecer, entonces si tú obedeces y los otros 2 no, no has cambiado nada y te has puesto en una situación aún peor. Recuérdense de Ulises y las sirenas. Ulises tiene que atarse las manos al mástil para que no vaya a chocar su barco, escuchando al canto
de las sirenas. En este caso, ¿qué es el canto de las sirenas? Son votos y curules y puestos de elección popular. Los 3 partidos políticos mayores se han chocado su barco escuchando este canto porque no pudieron atarse las manos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Lanston. Finalmente, la libertad que nos dan es ser este debate. Hay puntos muy importantes que planteó en la mesa la doctora. Ahora daré el uso de la voz a Jessica Marian Durán Franco. Ella es presidenta y fundadora de la Red de Juventudes Trans de México. Es experta en temas de género, defensora de derechos humanos en temas relacionados con identidad de género y juventudes. Escribe en algunos medios nacionales como Nexos, Animal Político, Nómada, entre otros. Tienes uso de la voz, Jessica. Hola, muchas gracias por la invitación y me gustaría justo comenzar con esta cita de una querida y entrañable amiga. Si bien mi formación es jurídica, mi compañera y colega tiene estudios en cuestiones de género y diversidad en las cuestiones electorales. Y ella nos dice: el cuerpo es un territorio político, es la materialidad potente del ser humano que le permite existir y estar en el mundo, y en consecuencia ser ciudadano, ciudadana. Es una gramática que escapa al liberalismo, porque es un discurso cuyo territorio remite a lo concreto. En el cuerpo hay inscripciones de raza, género, clase social, estéticas, etc. Y no todas esas inscripciones son aceptadas por la concepción hegemónica. Algunas están reconocidas y son privilegiadas, pero otras son llevadas al terreno de lo abyecto. Esta es la realidad que desde el cuerpo que habito, la historia que me antecede y el movimiento al que pertenezco de personas trans, en particular de personas trans jóvenes, hemos tenido al posicionar no solamente un discurso a través de elementos desde los derechos humanos, pero también desde las reflexiones que nos deja esta simulación de lo que nos han dicho que es democracia. Esta forma en la cual los grupos conservadores han llamado a la diversidad sexual como la ideología de género es preocupante. Cuando recibí esta invitación dije, ¿voy o no voy? Porque ese título resonaba constantemente en mi cabeza. Y justo por eso esta ponencia se llama No somos ideología. Todos los derechos, todas las personas. Siempre hemos existido. Cuando definimos ideología, según la RAE, la define como la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas o un conjunto de ideas, lo cual se coloca al pensar que las personas de la diversidad sexual estamos luchando a partir de una serie de ideas o de casualidades que simplemente aparecieron de un día para otro o son producto de la posmodernidad. Básicamente, las formas de disidencia sexual siempre hemos existido. La norma, más bien, se ha impuesto. Y es ahí donde también la doctora López nos invita a pensar que esta ciudadanía y estas instituciones tienen sexo, tienen deseo y están correspondidas a ciertos cuerpos. Estos cuerpos de personas heterosexuales que pareciera que tienen los derechos dados, personas cisgénero, más adelante vamos a ver qué es género, que solamente pareciera que todas las instituciones, las normativas responden a ciertos sujetos y los cuales excluyen a quien decide de una forma heterosexual de pensar, de una forma incluso racializada de ser, etc. Frente a esto, cuando digo que no es ideología,
La cuestión de la identidad de género y la orientación sexual son características que todas las personas poseemos. Esto se ha llevado a un marco normativo e institucional desde los organismos internacionales como la ONU, que en 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 1719, la cual es la primera resolución de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, expresando su preocupación por la violencia y discriminación que padecemos las personas al enfrentar las distintas formas de violencia. E igual, recientemente México se unió a este grupo de países que aceptan esta figura del experto independiente para monitorear sus políticas, su situación de violencia y discriminación en tema de derechos humanos por cuestiones de orientación sexual e identidad de género. No estamos hablando de una cuestión de ideología, estamos hablando de la forma en que los cuerpos son regulados, la ciudadanía es regulada a partir de las formas de la orientación sexual y la identidad de género. Personas que somos, por ejemplo, trans, que hicimos una transición como yo, generalmente somos llevadas a los márgenes de la sociedad donde la pobreza es una garantía, el trabajo sexual, la poca participación política y que incluso yo celebro mucho que las personas, por ejemplo, que estamos aquí compartiendo en esta mesa, podamos sumarnos a la diversidad de voces que pocas veces se ve, porque constantemente las personas trans somos llevadas a un terreno de personas que solamente son objeto de estudio para la academia y pocas veces son personas sujetas de investigación, por ejemplo. Frente a este panorama internacional, a nivel regional, las cuestiones de orientación sexual e identidad de género son preocupantes en la manera en la que las violencias operan. Imaginemos que en la región la expectativa de vida de una persona trans es de 30 a 35 años. Esto quiere decir que el alto índice de violencia, principalmente los crímenes de odio, que por ejemplo Veracruz está dentro de uno de los 5 estados más violentos para ser una persona trans, tiene un fondo en el cual hay una garantía de violencia e impunidad constante. Por ejemplo, la Convención Interamericana ha alertado a los países, parte de la OEA, a sumarse a acciones afirmativas, pero también a contrarrestar las disposiciones que generen desigualdades institucionales. Poco a poco vamos acercándonos a esta cuestión en la cual, por ejemplo, en 2017 México el Estado mexicano fue llevado a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violencia hacia personas LGBTI. Fue la primera vez que a nivel regional el país fue señalado no solamente por la impunidad, sino por la complicidad que el Estado ha tenido ante la violencia. Esta cuestión histórica no es... cambia aquí, le cambia ya. Esta cuestión histórica nos hereda desde un panorama que las ideas, no solamente las ideas, sino las instituciones religiosas que se han asentado, pues han generado las brechas de lo que significa o de lo que pertenece a un hombre y una mujer. Hemos heredado un sistema colonial, blanco, eurocentrista, el cual incluso ha eliminado las posibilidades de ir más allá de ser hombres o ser mujeres, como en la cultura zapoteca, las personas mushes, pues tienen una performatividad en su identidad que también se vuelve una condición ciudadana. Dentro de este ámbito, las cuestiones sobre la diversidad sexual han sido perseguidas, han sido señaladas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hemos visto desde nuestra cultura, de nuestra familia, cómo la norma sigue siendo ser heterosexual, cómo pocas veces se habla de derechos sexuales y reproductivos, pocas veces hondamos hacia
otras formas de pensar el ser hombres o ser mujeres, y pues que eso también se traduce en una cuestión institucional, que pareciera que es aislado, pero insisto y vuelvo al punto, las instituciones tienen sexo y tienen identidad, y esa identidad es heterosexual y cisgénero. Esta ha sido constantemente hacia allá la década de los 80s, 90s, la imagen que hemos heredado sobre la diversidad sexual. Una diversidad patologizada llevada a un término de enfermedad, una diversidad llevada a un terreno en el cual la participación política no solamente es obstaculizada, porque ni siquiera el propio Estado a nivel federal ha rendido cuentas de cuáles han sido los costos de la exclusión y la discriminación. Es curioso porque aunque CONAPRED arroja en la ENADIS 2017 que las personas trans, el 72% se consideran que no se respeta nada en lo absoluto sus derechos, no se rinde cuentas de cuál va a ser la reparación del daño del Estado frente a los hechos de exclusión y discriminación. Porque este ha sido el panorama que hemos heredado en torno a cómo es vista la diversidad sexual. La lucha LGBTI es eso, una cuestión de identidades políticas que ha sido una cuestión que ha sido catalizadora en los movimientos han sido catalizadores para generar, si bien políticas públicas, impulsar nuevas normativas, reformas, legislaciones, pero pocas veces se ha abordado desde una cuestión en la cual los derechos, el derecho a la no discriminación es una garantía. Muchas veces acercándonos, por ejemplo, al tema del protocolo trans, el cual tiene por antecedente todo este marco de violencia que vivimos las personas trans y que por nuestra identidad de género, la cual la Comisión Interamericana la define como esta vivencia interna, como cada persona se asume, generó esta acción afirmativa que se tradujo con un antecedente que fue la circular 111 en la Ciudad de México, donde la discriminación empezaba cuando una persona solicitaba su credencial para votar y que esta credencial para votar muchas veces se hacía a partir de un acto de discriminación pidiéndole a la persona que se quitara, que si decía un nombre masculino y esa persona era trans y no había hecho un cambio legal de identidad, se quitara los aretes, se quitara de forma arbitraria, la persona del INE podía decirle que se desmaquillara, se quitara los aretes, se recogiera el cabello. Y esta circular se hace a partir de que en 2012 pues, los movimientos sociales comienzan a denunciar que no solamente la fotografía es una forma de identificar a la persona que es titular de esa credencial, sino que también está la huella digital y la firma. Entonces se genera un protocolo y empieza a existir una circular donde se le pide a quienes están dentro de las casillas para votar que permitan a las personas respetar su expresión de género, es decir, que la forma en la que deseen manifestar su feminidad o su masculinidad tendría que estar garantizada. Es así cuando el hecho de la orientación sexual, el hecho de la orientación sexual se confunde muchas veces con el tema de la identidad de género. La identidad de género, mientras es esta percepción, la orientación sexual es esta capacidad de cada persona de sentir atracción, una cuestión profunda, emocional, afectiva, erótica hacia otra persona. Muchas veces se piensa que las personas trans somos personas gays que pasamos a mujeres, lo cual es un error. Las personas gays son hombres que
se relacionan erótico-afectivamente con otros hombres, mientras que las personas trans partimos de una transición, la cual hicimos al encontrar una congruencia con nuestra identidad desde lo más profundo, ¿no?, de nuestro deseo a expresarlo. Y esto también se vuelve una forma en la que muchas veces se ha obstaculizado nuestra participación ciudadana. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo contrario a trans? Es decir, si no soy trans, ¿cómo definir lo que no es trans? Pues la Comisión Interamericana, justo en sus conceptos básicos, habla de las personas cisgénero, que serían aquí la mayoría de este auditorio, por ejemplo. Y es cuando la identidad de la persona coincide con cómo esa persona se identifica, lo cual se traduce en que tenemos un gobierno, un Estado, instituciones que han pensado la forma de ciudadanía y la forma de participación desde una visión cisgenerista, cisnormatividad se llama. Esto ha hecho que en distintos términos la violencia temprana llegue a las personas trans. Es por eso que encontramos historias. Siempre digo que nuestra primera resistencia de las personas trans es no ser arrojadas a ese destino de tragedia, ¿no? Porque las violencias, según Acción Global para la Igualdad Trans, que es un organismo internacional, que bueno, más bien se encarga de vigilar de forma periódica sobre los estándares de violencia de personas trans, pues nos habla que la violencia temprana llega a las personas trans, generando un ambiente y condiciones sistemáticas de exclusión dentro de la familia y la comunidad. Cuando hablamos del voto trans y cuando hablamos de estas cuestiones que buscan resarcir o responder, es porque se están tomando en cuenta todos estos contextos. Por ejemplo, también nos hablan de que hay una limitación constante o negación al acceso a la educación, el empleo y la vivienda. Muchas veces se preguntan las personas, ¿por qué se dedican al trabajo sexual? ¿Por qué no hay otra alternativa? Cuando las alternativas son contadas. ¿Qué pasa cuando el cuerpo que habitas y la identidad que habitas es motivo de exclusión? Son esos márgenes donde se materializa la realidad de una persona trans. Por otra parte, la violencia social e institucional contra las personas trans muchas veces incluyen penalización en ciertos países, por ejemplo, persecución arbitraria, tortura, asesinato, y muchas veces, por ejemplo, en Veracruz hay un tema en el cual presentamos, por ejemplo, un amicus curiae en este reciente amparo que se presentó, porque se llevó a la Corte el hecho de que era discriminatorio que el Código Civil no tuviera las formas no tuviera las disposiciones para que una persona trans pudiera cambiar su nombre, lo cual lo hacía discriminatorio. Por eso la ministra Piña, que presentó este proyecto, tuvo la oportunidad de acercarse a las voces, por ejemplo, de personas trans, para tener un panorama de cómo era el hecho de que no había que llevar la identidad de una persona trans a una cuestión judicial, sino que la vía idónea es la administrativa. Y, por ejemplo, este es el caso de Veracruz, que no contiene, por ejemplo, estas disposiciones, pero que a nivel federal, cuando se trata de participación política, las personas tienen que ir a votar. Y en este derecho reconocido por el artículo 35 de nuestra Constitución de votar y ser votado, el INE, por ejemplo, tomó esta iniciativa junto con organizaciones de la sociedad civil para hacer un hecho el voto de las personas trans. Frente a esta cuestión, muchas veces existe
la imposibilidad para obtener documentos legales. Muchas veces nos acompaña a las personas trans la frase ser indocumentada en tu propio país, porque mientras tu identidad es una, el Estado no reconoce esa identidad. Y muchas veces hay como una complicidad social frente a un silencio o indiferencia. Si bien el sufragio en México se considera universal, y la cuestión a nivel internacional también es algo que se supone que está garantizado. Aquí está la circular 111, que es principalmente el extracto que permite que se cambie la percepción y de alguna otra forma que la persona pueda votar sin necesidad de cambiar toda su expresión de género. Estas son acciones que poco a poco llevan a subsanar un hecho jurídico, y es que el cambio de identidad de género solamente es posible vía trámite administrativo en 5 entidades de las 32, lo cual nos lleva a que, si bien el INE genera esta infografía, la sacó el INE, en la cual, por ejemplo, como antecedente, la primera vez que presentamos el protocolo trans fue en Jalapa, aquí en el OPLE de Veracruz. Tuve oportunidad a través de la maestra Mónica Maxice de venir y tener el placer de compartir con ustedes y con la comunidad de Jalapa el tema del INE. Surgieron también distintas reflexiones, porque si bien el INE era una de tantas acciones afirmativas que podían hacer, después, cuando tuvimos un debate en la Ibero que se llamó Derecho a la Identidad, donde estuvieron representantes del Tribunal Electoral, personas de sociedad civil, academia, etcétera, nos dimos cuenta, o dentro de las opiniones hubo opiniones encontradas. Y una de ellas era que uno de los retos era que no solamente se quedara en un protocolo, sino que las acciones que pudiesen representarse pudiesen ser acciones que tuviesen normativa sustantiva, normativa vinculante, porque constantemente no hay garantías en los mecanismos de participación y también un monitoreo. Hasta el momento, por ejemplo, el INE a nivel nacional no ha mostrado de alguna otra forma cómo operó ese mecanismo del protocolo trans y si existe un mecanismo de evaluación o no. Y eso cómo se traduce en responsabilidades en las autoridades y en los partidos políticos. Otra de las cosas que quedan como retos frente a este panorama de violencias que tanto les decía que parecía que es una tragedia constante, es que se reformen los códigos civiles locales para que la identidad de género pueda ser reconocida. Impulsar la participación ciudadana no desde una mirada acrítica, sino desde una mirada crítica, donde podamos señalar lo que les decía al principio, de que las instituciones, el Estado, se ha formado a partir de ciertos sujetos y que muchas veces estos sujetos que pareciera, como aquí lo comentaban, que ya tienen todas las necesidades cubiertas, ¿no? Cuando hay una necesidad de mirar lo otro y que los otros no lo tienen, no nos involucramos, porque no es nuestro caso, porque no nos importa, porque seguimos mirando desde la perspectiva de ellos son los otros y nosotros lo normal. Frente a esto, próximamente tendremos en la Ciudad de México este conversatorio que se llama Sentipensares contra la simulación de la democracia en tiempos de la 4T. ¿Hacia dónde vamos? Y detonar estas reflexiones nos parece interesante porque vamos a intervenir de forma artística esa cartilla moral que nos impusieron, las reuniones constantes con los grupos evangelistas y las pocas
o los pocos espacios que tiene para escuchar a la diversidad sexual. Me gustaría preguntarle al presidente si es consciente del cuerpo que habita y que si su gobierno tiene sexo e identidad, ¿cuál sería? Y bueno, pues es hora de transicionar a un proyecto de Estado y democracia donde la identidad y expresión de género no sea motivo de exclusión y eliminar la simulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Esta mesa tenía o tiene por objetivo qué acciones o herramientas garantizan esto que es México, nuestra libertad de pensamiento, nuestra diversidad ideológica y la libertad que debemos tener todos para expresarnos. Agradezco a todo el público que nos ha seguido en redes sociales. Tenemos algunas preguntas que han llegado en redes sociales, las cuales le he transmitido a los tres ponentes. Daría algún tiempo, algo así como 2 minutos o 3, para que puedan responder a estos cuestionamientos, o bien si quisieran contrastar entre ustedes los puntos de vista. Adelante. ¿En el mismo orden? También podríamos, ¿quieren alguien de la audiencia antes de pasar a responder? Tenemos 6 preguntas. Roberto, adelante. La pregunta era, ¿qué acciones afirmativas proponen para aumentar los niveles de representación en los casos que plantearon las dos personas? Las acciones afirmativas que propondrían para aumentar la representación para las personas con escasos recursos y la comunidad LGBTI. Ahí a quien quiera responder. Gracias. ¿Alguna otra participación? Chicos de la Universidad Cristóbal Colón. Sé que a la 1 salimos, pero unos minutos más vamos cerrando. ¿Alguien más? Así le daría el por acá. ¿Realmente creen que México está listo para todas estas transformaciones cuando en realidad tenemos problemas que venimos arrastrando desde el pasado? ¿No creen que primero deberíamos enfocarnos en esos problemas antes de darnos las de progreso? Porque si tenemos unas ideologías muy malas desde un principio, si ni siquiera hemos terminado con el machismo, no creo que podamos con estas que estamos viendo en esto. Muchas gracias. ¿Alguien más del lado derecho? Sí, acá tenemos al compañero del fondo, luego el con estas dos cerramos. Mi pregunta es, creo que incluso los problemas que vienen planteando ya los traemos desde atrás, no es dándolas de progresistas para empezar, pero con respecto a qué es lo que se puede hacer para que todas estas representaciones y niveles de representación, tanto de mujeres, sectores pobres de la sociedad, de la comunidad LGBTI y indígenas, no solo sean para cumplir como un requisito, sino que también se pueda promover en las instituciones un verdadero respeto a la igualdad. Buenas tardes. Mi pregunta es una aclaración sobre algunos conceptos en cuanto a lo que sería sexo y género. Tengo entendido sexo como las características fisiológicas y sexuales que definen a una persona. Y a partir de eso, ¿cómo una persona trans podría solicitar un cambio de sexo si su fisiología sigue siendo la misma del sexo asignado al que nació? Gracias. Gracias. El compañero de por aquí. Hola, buenas tardes.
Mi pregunta toca temas de la mesa pasada, pero también, como veo, son temas de esta. Mencionaron sobre el CONAPRE, los grupos vulnerables. Y aquí, por ejemplo, mencionaron los grupos indígenas, los grupos LGBTI y las personas trans. ¿Cómo podrían hacer que su derecho al voto, su derecho, o sea, al ser incluidos en la sociedad, formas para que en nuestro país puedan ser aceptados? Gracias. Gracias. Cerramos las preguntas. Daré el uso de la voz en el mismo orden. Participación. Doctor Jaime Cárdenas, adelante. Sí, hay unas preguntas muy interesantes. Hay sobre todo una que hizo la compañera que a mí me inquieta mucho, siempre me ha inquietado personalmente, porque yo entiendo también, como decía el profesor del CIDE en la mesa pasada, esta propensión académica a clasificar, a realizar, a categorizar analíticamente la realidad. Yo he pensado que hay dos tipos de progresismo, ¿no? He clasificado así maniqueamente. Hay un progresismo que es muy importante en la sociedad, que no lo debemos desdeñar, que lo debemos impulsar, que es el progresismo que tiene que ver con todos estos derechos de grupos vulnerables, de la comunidad LGBTI, de los pueblos originarios, el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio o a adoptar hijos, etcétera. Ese progresismo es muy importante. Consumir drogas, despenalizar las drogas, en fin, ese progresismo no debemos desdeñarlo. Ahí hay otro progresismo. Yo ahora que oía a Jessica Durán, y cuando señalaba a Andrés Manuel y decía, tampoco, no soy defensor de Andrés Manuel, ¿no? Pero quiero ponerme en el lugar de él y en el lugar también de Jessica, en el lugar de ambos. Cuando ella decía, es que no nos ve, no nos escucha, es que se trata como yo entiendo su concepción de sus discursos, de lo que he leído, de lo que sé de él, es que se trata de otro tipo de progresismo, es un progresismo duro que se preocupa más por el tema del cambio en el modelo económico, del modelo social, por la lucha en contra de la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la inseguridad, en fin, las propuestas que hizo en la campaña y que seguramente serán parte del Plan Nacional de Desarrollo. Pero tiene razón Jessica, o sea, ese es el progresismo como lo entiende López Obrador. Pero ese progresismo no es incompatible con el otro progresismo, el de reconocer derechos de minorías o mayorías, de los llamados grupos vulnerables. Ambos progresismos son compatibles, pero a veces en algunas vertientes políticas, por ejemplo la socialdemocracia mexicana, si se le puede llamar así, a lo que representaban algunas corrientes del casi extinto PRD, yo creo que casi extinto PRD, había esos elementos socialdemócratas de ese progresismo que reconocía estos derechos de las minorías y se preocupaba menos por los temas del modelo económico, de la crítica al neoliberalismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que ambos discursos sean incompatibles, son conciliables y debemos ponerlos en la piel de Jessica y nos debemos ponernos en la piel o en el pellejo de López Obrador también, ¿no? Entonces ese es uno de los comentarios que quería hacer. Luego le sigo dando vueltas al tema ya termino con esto, de la hegemonía, de la posibilidad de una nueva hegemonía en México. Yo sí creo que lo que ocurrió el 1 de julio fue muy grave del año pasado, grave en el sentido de la muerte del sistema tradicional de partidos políticos, y aunque simpatizo con la causa de la 4T, sí me preocupa que esa 4T constituya una nueva hegemonía. Entonces hay que estar diciéndoles y insistiéndoles y cuestionándolos
y estableciendo los contrapesos políticos, sociales, institucionales, para que no se construya una hegemonía tal como fue la hegemonía, por ejemplo, del viejo PRI. Entonces, sí hay que estar muy atento a la posibilidad de la construcción de una hegemonía. Eso desde luego pasa por la voluntad ciudadana, por el voto, por lo que ocurre en los siguientes procesos electorales, pero también por las voluntades, por la voluntad política del actual gobierno, que debe resistirse al canto de las sirenas y debe amarrarse al mástil como Ulises. Yo creo que esa es la solución para evitar la construcción de una nueva hegemonía. Y sí, yo también lamento mucho todo esto que ocurre en los órganos electorales, la manipulación, lamento mucho lo del Tribunal Electoral. Creo que, bueno, por lo que sé, por lo que he sabido, por lo que ha trascendido en las columnas políticas, pues no sé si ustedes, los estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón, lo sepan, ¿no? Dicen que hubo, eso lo dicen las columnas políticas, claro, está sujeto a verificación empírica, a la prueba de la verdad. Dicen que hubo intervención del actual presidente de la Corte con el consejero jurídico de la presidencia en ese cambio. Yo espero que estas cosas no se den, que no se sigan dando así, que esas malas prácticas del pasado no se repitan. ¿Y qué hacer? ¿Cómo abrir los espacios para las personas de escasos recursos? Establecer nuevas instituciones. Hay que pensar en un amparo social, darle exigibilidad, plena justiciabilidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué no? A ver, no sé si ustedes, si hay algún penalista aquí o penalista, ¿no ha pensado en considerar a la pobreza como un delito, donde el sujeto activo del mismo sean los servidores públicos? ¿Por qué no pensar en eso? En que la pobreza sea considerada un delito en México y que los responsables, sujetos activos de ese delito, o susceptibles de ser sujetos activos, sean los propios gobernantes. ¿No ayudaría eso a disminuir la pobreza y la desigualdad en México? Bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Siempre son muy estimulantes y por eso estamos aquí, para escucharlas. Yo tuve dos preguntas de las redes que y básicamente es la misma pregunta. ¿Qué cambios harías tú en forma puntual al sistema político mexicano? Y la solución para los partidos sería democratizar todos los procesos intrapartidarios. Okay. Yo no soy muy optimista en el sentido de que los partidos, tales y como están ahora, vayan a ver la luz de la razón como en Platón y van a entender la verdad de su situación. Lamentablemente, creo que Morena no se está actuando en forma muy pegada a la ley. Eso me preocupa mucho. También va a haber una nueva reforma electoral pronto, si mal no estoy, y vamos a ver que quitan la mitad de los recursos de los partidos. Obviamente eso va a pegar durísimo a PRI, PAN, PRD, porque después de una derrota electoral tan contundente, lo que necesitas es dinero para rehacer tu estructura. Sin embargo, yo creo que sí es una oportunidad para los partidos de oposición a entender que lo que han hecho mal es cerrarse en forma formal y en forma legal y ilegal a su población. O sea, que el PRI siempre dice, estamos cerca del pueblo, estamos cerca del pueblo, queremos estar cerca del pueblo. Eso es una tontería. La bronca que el PRI no quiere estar cerca del pueblo. La bronca es que el PAN y el PRD resultaron ser más como el PRI que antes, cuando estaban más abiertos, cuando eran partidos de oposición a un partido hegemónico. Entonces el problema no es que inmediatamente van a entender su situación así, salvo que entienden que la única forma de retomar posiciones de elección popular es cambiar sus estructuras internas para ahora sí estar más cerca de sus votantes. Y la única forma de hacer eso es soltar la
el enorme poder que tienen sobre la selección de candidatos. En seleccionar candidatos es una forma fuertísima de estar cerca de tus votantes. O por participar como votante en la primaria o ser el mismo candidato, ¿sí? Segundo, los partidos necesariamente, y eso nos regresa al tema de la mesa, tienen necesariamente que realinear su ideología y que funciona como un eje estructural en su actuación en el gobierno. Lo que vimos por parte del PRI fue una tragedia de los gobernadores. No nada más, obviamente, no fue el único problema, pero cuando el presidente en turno escoge no obligar a sus gobernadores a limitar su corrupción, fue como dar un balazo en el corazón de su partido a mediano alcance, ¿sí? O sea, hoy. ¿Sí? Entonces, ese sí es el problema. ¿Cómo podemos, mejor dicho, cómo puede el partido obligar a los funcionarios en el poder comportarse según ley y según la ideología del partido? En eso, como es un sistema presidencialista, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, los partidos tienen que trabajar en ello. Creo que los 3 partidos tradicionales están todavía en shock y creo que no han podido reaccionar hasta ahora. Finalmente, a esa pregunta de si hay que terminar con ciertos problemas más grandes antes de ir a estos problemas más progresistas, si no estoy mal. El chiste no es que un problema es más importante que el otro. Si un grupo de personas están siendo, básicamente, sus integrantes no pueden vivir sin miedo y violencia, obviamente hay que hacer algo al respecto. La diferencia es qué hacemos al respecto. Esa es la diferencia. No si, bueno, ni modo, no hay muchas personas transexuales, por ende no merecen nuestra atención en este momento hasta que México sea un país igual o igualitario. Es qué hacemos en el corto plazo para que ciertos grupos de personas pueden vivir sin miedo y violencia en su vida. Entonces, esto sería como mi contribución muy rápida. Adelante. Los estudios justo de género y feministas nos han dicho, principalmente Kate Millett, que lo personal es político y llevado a este terreno como algo dentro de las dinámicas, cómo lo íntimo se convierte en público y cómo esto se convierte también en una cuestión en que el Estado tiene injerencia, ¿no? En que el Estado se ha pasado de un Estado regulador, como decía Michel Foucault, de vidas, a un Estado necropolítico, ¿no? Un Estado el cual ha ofertado y generado condiciones más hacia el tema de la muerte. Entonces, me parece que el tema de cómo es que ciertas cuestiones, pareciera que siempre pensamos desde esta lógica de que hay que jerarquizar lo emergente, y creo que un poquito responde mucho a cómo nos han socializado dentro de las formas, ¿no? Dentro de que nos han dicho, hay primero que atender, primero lo primero, ¿no? Y cuando decimos así empezamos a jerarquizar y empezamos pocas veces a mirar con qué ojos estamos viendo, con qué perspectivas estamos viendo. Una de las, por ejemplo, de las perspectivas de las cuales apostamos es la interseccionalidad cuando se hable de, por ejemplo, un Plan Nacional de Desarrollo, cuando se hable de generar políticas públicas de forma interseccional, que no solamente existe una forma de ser mujer, sino que existimos diversidades dentro de las mujeres, existimos diversidades también dentro de las personas indígenas. Yo soy descendiente indígena ñañú, por ejemplo. Todas estas diversidades es necesario tenerlas en cuenta. Uno de los enfoques, por ejemplo, el cual apostamos es el de la interseccionalidad y el cual pues también sabemos que tiene que ver desde un trabajo desde el tejido social que se debe traducir en las instituciones, pero que también no podemos seguir teniendo representantes que sean, que asimilen un sistema que no
que no ponga en el terreno político el cuerpo, que no ponga en el terreno político la reflexión sobre a quiénes gobierna, con quiénes se reúne, a quiénes escucha. Entonces, la diversidad, por ejemplo, y la multiculturalidad que hay en México, pues creo que de pronto pensamos así de, ay, pero pues es mucho, pobre López Obrador, ¿a qué le va a dar tiempo?, etcétera. Y creo que pensar desde esa visión es negar que incluso hay toda una serie de instituciones y que el gobierno empieza a delegar a través de la administración pública cómo debe de atenderse cada una de las prioridades. Entonces, cuando pensemos en qué nos hace falta, pensemos desde otra lógica, más bien, ¿qué nos sobra? ¿Nos sobra violencias, machismo? ¿Nos sobra? ¿Qué nos sobra antes de pensar qué nos hace falta? Y también antes de pensar qué nuevo debemos aprender, hay que irnos un pasito antes y pensar qué debemos desaprender. Gracias. Gracias, Jessica. Brevemente, la consejera Mabel me ha pedido la palabra. Adelante, consejera. Bueno, le agradezco al consejero Barajas por darme por de la palabra, aunque no esté en la mesa, pero no puedo evitar reaccionar a un comentario al ser yo integrante de un organismo electoral. Y la pregunta que hicieron de ese lado me recuerda mucho a una que en una ocasión leí. Era una carta que se escribió en 1970 por una monja que estaba en misión en África. Y le preguntaba a un doctor de la NASA, bueno, ¿por qué mandar al hombre a la luna y por qué gastar millones de dólares? Y aquí hay millones de personas que están muriendo de hambre cada día. Y bueno, les recomiendo buscar la respuesta que da el doctor, la monja. Y bueno, yo quisiera recordar que no podemos pensar que las necesidades de un ser humano van a estar cubiertas y tenemos que irnos en orden como la pirámide de Maslow, ¿no? Primero de vivienda y de alimentos, etcétera. Ya después nos vamos a fijar en las superiores. Creo que hay que buscar una lógica integral, satisfacción de necesidades y de derechos interseccionales, dependientes, etcétera. Y bueno, si nos abocáramos, por ejemplo, a fijarnos en países donde perfectamente tienen ciertas sus necesidades, como los países árabes, por ejemplo, los petroleros, y realmente no podemos decir que sean pobres, ¿no? Sino al contrario, pero vemos entonces la calidad de los derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, donde ni siquiera pueden llegar a conducir los autos. Entonces, si nos ponemos a discernir qué necesidades hay que cubrir primero, pues entonces vamos a caer en una correcta categorización de que hay ciudadanos de primera y de segunda y en qué orden hay que atenderlos. Creo que finalmente lo que corresponde a la ciudadanía y a las instituciones, como instituciones primero nos corresponde cubrir las necesidades y lograr los objetivos que fuimos diseñados. Sin embargo, a los ciudadanos también les corresponde exigir y vigilar la manera en que se conduce. Bueno, gracias. Gracias, consejera. Agradezco al doctor Jaime Cárdenas, a la doctora Joy Lanston, a Jessica Durán, porque las acciones para garantizar la diversidad ideológica y la libertad de pensamiento son esto, finalmente, perspectivas que todos tenemos, y los sistemas democráticos solo serán democráticos sustantivamente hablando, más allá de lo electoral. Coincido en ese gran planteamiento y concluyo con esto la mesa. Creo que la democracia pragmática o la democracia electoral sin contenido y sin democracia sustantiva no es democracia. Y sin libertades y sin que podamos diferir entre nosotros y no estar de acuerdo entre nosotros es lo que hace a la democracia. Democracia uniforme y monolítica creo que es solamente aquello que las sociedades que aspiran a algo mejor no deberían tener. Creo que la pluralidad de ideas es lo que hace a los sistemas democráticos. Lo contrario a ello no nos llevará a ver lo bello que es la vida. La vida es muy bella y la pluralidad de la vida es esto. Muchas gracias.